Bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse para escuchar una nueva charla en este ciclo que viene organizando el CGMAR todos los miércoles. Hoy nos van a presentar el trabajo de evaluación del potencial minero metalífero del departamento Malargüe, el cual se realizó en el marco de un acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre la provincia de Mendoza y el CGMAR. Se trató de un estudio interdisciplinario donde participaron muchos profesionales del servicio geológico y hoy nos va a presentar el trabajo quien fue el jefe del proyecto, que es Facundo Cesenarro, del Centro Mendoza. Facundo es geólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 2014, hizo su tesis de grado en teledetección en el sistema de Famatina, inició su carrera profesional en la Comisión Nacional de Energía Atómica, explorando uranio en las Sierras Pampeanas. Entre 2015 y 2016 realizó trabajos de geología, geotecnia y perforaciones en Patagonia para la construcción de represas hidroeléctricas y túneles fluviales, y trabaja en el CGMAR desde fines del 2016, dedicado a estudios metalogenéticos en Sierras Pampeanas y Cordillera de Mendoza. Vamos a empezar entonces ahora a explicar por qué hacemos un estudio de potencial minero. A nivel mundial sabemos que la demanda de minerales crece, entonces constantemente tenemos que estar descubriendo nuevos depósitos y lamentablemente en los últimos 10 años se ha visto que hay pocos descubrimientos de yacimientos minerales. A pesar de que se ha incrementado muchísimo la inversión en exploración, no se ve reflejado en los descubrimientos. Por eso es que es algo muy necesario y es en realidad una problemática preocupante, ¿no? Acá en este gráfico estamos viendo el incremento de la demanda cada 20 años. Y bueno, minerales necesitamos muchos y cada vez más, y no estamos encontrando lo suficiente. Entonces, es por eso a nivel global, digamos, el objetivo, digamos, de este trabajo es contribuir en una pequeña parte. Y, por ejemplo, en la actualidad o en el pasado, ¿quiénes han sido los que han descubierto yacimientos minerales, no? Desde el 1900, más o menos, la gente que encontraba depósitos nuevos eran prospectores, gente que se dedicaba solamente a eso. Después empezaron a tomar más importancia la gente del Estado, los estados de los países, empezaron a invertir y empezaron a encontrar depósitos. Podemos mencionar, para el caso de Argentina, fabricaciones militares o Comisión de Energía Atómica. Pero se ha visto que cada vez el incremento de los descubrimientos es por parte del sector empresarial y en el último tiempo las empresas junior. El Estado, si bien sigue teniendo alguna participación, por ahí trata de generar condiciones para la búsqueda, ¿no? De depósitos. Entonces, esto tiene que ver un poco a la escala de trabajo a la que uno se aboca o hace los estudios, ¿no? Si uno estudia un espacio o un área pequeña, es muy probable que esté tratando de encontrar ya el mineral. En cambio, si uno trata de hacer un estudio en áreas grandes, es difícil encontrar depósitos nuevos, pero sí puede llegar a predecir dónde son las áreas más favorables para encontrar depósitos, ¿no? Entonces, el área de Malargüe tiene un área de 41.000 kilómetros cuadrados, por lo que estaríamos en esta región. Entonces, nosotros podemos llegar a inferir o a decir qué área es más favorable que otra, y eso sirve de base para trabajos posteriores, ¿no? Acá no mencioné, pero la inversión que se hace en dinero aumenta hacia la derecha, ¿no? Y como mencionaba, los antecedentes son 2 trabajos de potencial minero. Bueno, en realidad son más para el departamento, para la provincia de San Juan, son de varios departamentos, creo que de 4. Acá puse el ejemplo de Calingasta. Acá está el enlace en el repositorio del CGMAR. Uno puede entrar con este enlace y descargar estos trabajos. Después está el estudio de potencial de la hoja Pirquita,
que salió el año pasado, a principios del año pasado. Y bueno, porque por haber tenido buena aceptación en la sociedad, digamos, y en el ámbito minero, estos trabajos, es que se gatilló, digamos, el trabajo de potencial minero, ¿no? Río Gómez, quien dirigía el SEGEMAR en ese entonces, fue el que hizo todas las tratativas para poder hacer este trabajo en Malargüe. Bien, entonces, ahí está, ahí se ve, ahí cambió la diapositiva. ¿Cómo se busca o cómo se buscan depósitos nuevos, ¿no? A lo largo del tiempo, ya sabíamos que en el pasado los prospectores eran los que encontraban los yacimientos en mayor cantidad. Esto que está en negro es la suerte, la casualidad de estar en el campo con otra cosa o haciendo otro tipo de estudio y encontrar un depósito. Pero estos son los casos menores, son algunas casualidades nada más. Siempre lo que prevaleció fue el mapeo geológico y la extrapolación con depósitos conocidos en un área cercana. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? Uno sabe que existe un yacimiento en algún lugar y uno empieza a buscar alrededores y cuando empieza a encontrar similitudes, empieza a encontrar áreas interesantes, ¿no? Y después la tecnología y el desarrollo de estudios geoquímicos y geofísicos son los que te terminan de comprobar la existencia de algún depósito, ¿no? Entonces, en la actualidad, estas herramientas son las que mayormente se utilizan y es lo que vamos a usar en este trabajo, ¿no? Acá puse en un recuadro las herramientas que nosotros tenemos, ¿no? Conocimiento de los depósitos que ya han sido descubiertos, mapeo geológico, la cuestión conceptual, la cuestión conceptual de geología, los modelos de yacimiento y, bueno, los datos geofísicos y geoquímicos. En este gráfico también muestro cuáles son las herramientas que han ido saliendo, digamos, a lo largo del tiempo para encontrar o para prospectar o explorar depósitos, desde las herramientas geofísicas, geoquímicas, los modelos geológicos, las perforaciones y la tecnología que te ayuda, digamos. Nosotros en este trabajo hemos utilizado recopilación de perforaciones de épocas anteriores, estudios previos, imágenes aeromagnéticas, después muestreo de sedimentos de corriente y la consiguiente, digamos, geoquímica, procesamiento de imágenes como Landsat y Aster, y bueno, todo está volcado en un GIS, ¿no? Utilizamos los conceptos de la tectónica de placas y los modelos de depósito, ¿no? Y últimamente se han adquirido algunos instrumentales en SEGEMAR, que esperemos pronto poder utilizar. Ya se están utilizando, pero no en este trabajo, ¿no? Y después los conceptos del sistema mineral, que abarca muchos más datos que los que estamos comúnmente utilizando. Entonces, en este equipo de trabajo fuimos 12 personas, 12 integrantes, de los cuales 6 son de la oficina de acá de Mendoza y 6 son de Casa Central en Buenos Aires, cada uno con su especialidad, ¿no? Se utilizó la geología, los datos geoquímicos y geofísicos, la metalogenia y todo fue volcado a los sistemas de información geográfica. Entonces, para empezar, la base geológica que utilizamos es el mapa geológico de Mendoza a escala 500.000 que hizo Eddie Lavandayo, de edición 2018-2019. Creo que en el repositorio todavía no está disponible, pero pronto lo va a estar. Esto es la recopilación de los agruparlas en, creo que 14 unidades tectonoestratigráficas. Las unidades, se agrupó todas en unidades tectonoestratigráficas, en 14 unidades. Esto es para los fines metalogenéticos. Por ahí varias unidades formacionales
a la hora de estudiar o de prospectar depósitos minerales significan lo mismo, por eso están agrupados. Quizá este gran cuerpo lila que se ve son todas las unidades de la Paduña, ¿no? Todas las secciones volcánicas de la Paduña y han sido agrupadas en una sola unidad, ¿no? Lo mismo para las unidades de la cuenca neuquina, con los tres estadios, ¿no? De RIC, de SAC y de Antepaís. Bueno, y fueron 14 unidades las que se definieron. Por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp. Luego lo que se hizo una base de datos, recopilar todos los depósitos conocidos para el área de Malargüe. Son alrededor de 241 que tienen minerales de tipo metalífero, como cobre, plata, oro. Las minas de minerales industriales son muchísimas más, y la verdad que eso requiere otro trabajo aparte. El potencial de minerales industriales en Malargüe es muy bueno. Y bueno, es un proyecto que quizás se pueda llevar adelante en el futuro, ¿no? De los 241 tipos, de los 241 minerales, de depósitos minerales, 90 son simplemente manifestaciones de mineral, 89 manifestaciones o que salen de la prospección, 41 minas pequeñas que ya están terminadas, no se están trabajando, o lo que se conoce como piriquineo, y 19 que están en exploración temprana, y solamente uno en prefactibilidad y uno en minas cerradas. Esta charla, como está destinada a gente que por ahí no está acostumbrada al ámbito minero o al ámbito geológico, voy a hacer una pequeña descripción de lo que significa cada uno de estos estadios. Por ejemplo, uno va a la montaña, ¿no? Y se encuentra con alguna presencia de mineral. Uno sabe que ese mineral se encuentra en superficie, pero no sabe en qué profundidad o cuál es su volumen real. Uno puede ver lo que está en superficie y eso se lo conoce como simplemente manifestación. Uno no sabe si puede ser pequeño o puede ser grande. Y de eso, lo que yo mencioné recién, hay 90 manifestaciones, ¿no? Sin saber cómo continúa en el subsuelo. A su vez, las tareas de prospección, que es procesamiento de imágenes satelitales, imágenes geofísicas, o algún dato geoquímico, nos puede llegar a decir que existe, pero no se sabe mucho más, ¿no? El estado de conocimiento de este depósito mineral es muy bajo. Después, en las minas pequeñas, minas antiguas, o lo que se conoce como piriquineo, fueron las minas o los depósitos minerales que se han explotado, pero solamente en superficie, ¿no? Por ejemplo, las choicas, se ha sacado algo de cobre, se ha hecho algún socavón, alguna galería, pero no mucho más. Es la imagen que todos conocemos del minero que va picando la montaña y va buscando la beta, ¿no? No se conoce en realidad, se conoce un poco más, pero no se conoce en realidad las dimensiones reales del depósito. Las nuevas técnicas que se usan en exploración minera da a este cuerpo que nosotros tenemos, se empieza a perforar. Y bueno, estas son todas las tareas de exploración, ¿no? Uno puede llegar a definir el cuerpo, puede encontrar algunos cuerpos mineralizados que están abajo, que no tienen su expresión en superficie. Entonces uno puede llegar a inferir cómo continúa la mineralización en profundidad. Esta tarea es muy importante, es la que requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, para saber cómo es el depósito, ¿no? Una vez que uno tiene el depósito ya dimensionado, ya sabe cuál es su volumen, cuál es su contenido metálico, se hace una evaluación económica en un principio para ver si es conveniente extraer ese mineral y producirlo. Entonces se separa lo que es recurso de reserva. Recurso es lo que
lo que uno se puede dividir en medido, que es lo que uno ve, lo que uno sabe que está. La reserva que es probada significa que tiene, que es viable económicamente extraerlo y producirlo, y lo que es probable es todavía está en esa incertidumbre de si conviene extraerlo o no, ¿no? Además, en la prefactibilidad entran otros factores muy importantes como lo es la licencia social, la cuestión de los pueblos, la viabilidad ambiental, básicamente eso, ¿no? Población, ambiente y economía, ¿no? Entonces, una vez que llega a este paso y que lo aprueba exitosamente la prefactibilidad, se entra en producción. Entonces, se puede desarrollar a cielo abierto o de tipo subterránea y pueden ser en varias etapas. Por ejemplo, acá puse un ejemplo de un cielo abierto muy grande. Para extraer muy poco mineral no es viable, no es económicamente viable. Se produce mucho material estéril. Entonces acá puse una producción mixta, ¿no? de cielo abierto y subterráneo. Entonces, bueno, y obviamente después está el cierre de mina, por ley, que trata de minimizar los impactos y recomponer el ambiente, ¿no? Entonces, las etapas del yacimiento puede ir de manifestación hasta el cierre, y acá en Malargüe hay mucho de manifestación y de prospección, algo de piriquineo, un poco menos de exploración, solamente un depósito en prefactibilidad, ninguno en producción y solamente una mina que ha cerrado, que es de Huemul. Entonces, por un lado es favorable porque no se conoce mucho de la metalogenia, de los depósitos minerales, pero se sabe que hay bastante, ¿no? Hay alrededor de 160, 180 manifestaciones, o se sabe que hay mineral, pero no se sabe cuánto. 41 minas que se sabe que hay, pero no se sabe hasta qué profundidad. Y, por ejemplo, en exploración está Cerro Amarillo, que es muy promisorio, y después está Don Sixto, que está en prefactibilidad y está a la espera, ¿no? Para entrar en producción. Entonces, procesamientos de datos regionales. Esto es información que ya empezamos a generar nosotros. Tenemos la teledetección, utilizando imágenes Landsat. Se hacen combinaciones para resaltar las litologías. Se ajusta mejor la geología de base, y también se empiezan a usar algunos cocientes espectrales para detectar minerales de alteración hidrotermal. Acá no sé si se ve bien, pero en esta imagen todo lo que está en color lila es roca, digamos, estéril, y hay unas pequeñas manchas amarillas que nos pueden decir que en esos lugares puede que haya mineralización. Después se procesaron imágenes geofísicas. Estos son los bloques geofísicos sobrevolados cerca del año 2000, que nos miden el magnetismo de la superficie, y si hay, bueno, si hay metales, contenido metálico en superficie, puede ser detectado, y eso es una aproximación para decir que ese lugar es favorable. Y se hace detección de anomalías, se definen algunas áreas potenciales y algunos lineamientos estructurales. Esto es muy importante porque los geólogos, bueno, ya sabemos que los depósitos minerales siempre tienen asociados estructuras, como fallas, pliegues, por los que se pueden llegar a formar los depósitos en esos lugares, ¿no? La intersección de lineamientos. Y después utilizamos la geoquímica. Acá en esta imagen se ven un montón de puntos, no sé si son alrededor de 700 muestras, que se ha muestreado a lo largo de estos casi 30 años que tiene el CGMAT.
se han hecho tareas de muestreo de sedimentos, los cuales se han hecho análisis químicos de 48 elementos más oro, y esta información, una vez procesada, podemos llegar a detectar anomalías de contenido metálico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta área que está acá es un área de cobre bastante importante, y en estas zonas de acá del norte hay anomalías de cobre, de molibdeno y de plomo, ¿no? En tanto que en el bloque San Rafael hay anomalías de oro y de plata. Y en el sur, que es la zona menos estudiada, surgieron muchas anomalías respecto a oro y, por ejemplo, a itrio, cosa que por ahí no nos esperábamos, que te voy a explicar más adelante cuál es la implicancia que tiene, ¿no? Después se hizo procesamiento de imágenes Aster, que es un poquito más te da información más detallada de los minerales de alteración respecto a las danzas. Uno puede ver qué minerales de alteración, si son minerales de alteración argílica o fílica, silicia o de propilítica, ¿no? Esto es más especializado para pórfidos y epitermales, que son los depósitos más comunes en la cordillera de los Andes, y estamos en el sector más favorable a nivel mundial de pórfidos, la franja que va desde que compartimos Chile y Argentina, y bueno, Perú y algo de Bolivia, ¿no? Y llega más o menos hasta esta zona, hasta la zona más favorable, llega hasta la zona de más largo. Después se usaron modelos de elevación digital, imágenes radar, en donde uno puede llegar a detectar lineamientos, definir mejor la estructura, y esto nos ayuda porque en los lugares donde hay más intersección de lineamientos es donde la roca tiene más espacio, donde está más fracturada, o donde sirven de canales para que asciendan fluidos hidrotermales, ¿no? Y formen depósitos. Entonces, con toda esta información compilada y procesada, se hace una síntesis de la geología y de la metalogenia, ¿no? Este trabajo es de compilación y de síntesis, ¿no? Que servirá de base para estudios posteriores. Entonces, lo primero, vamos a ordenar a los depósitos según su origen y según el tiempo en el que se fueron formando, ¿no? Los primeros son los depósitos asociados a orogenias antiguas, como lo es todo el orógeno del Choi Choi, que tiene alrededor de 200 y pico de millones de años, ¿no? Disculpen ahora mis colegas geólogos que por ahí no me sé la edad exacta, pero son aquellos depósitos que formaron epitermales de baja o de alta sulfuración, asociados a un colapso y a una extensión posterior, ¿no? Después están asociados los depósitos de metales base, asociados al rifting gondwánico, cuando se separó Sudamérica de África. Nos han traído un montón de vetas de fluorita, y en eso está asociado el plomo, el zinc, algo de cobre. Hay algún depósito de molibdeno también. Y acá está delimitado cuál es el área potencial, digamos, los lineamientos geofísicos y la litología, ¿no? Y esos punteados que están ahí en marrón son los depósitos minerales. Luego, otro tipo de depósitos son el cobre en rocas volcánicas y posibles IOCG. Para el Jurásico había el arco volcánico, estaba acá casi en el límite entre Chile y Argentina, más del lado chileno, pero se ha encontrado que en esas lavas se encuentra cobre. De hecho se encuentra en algunas partes de acá de Argentina, y en la intercalación con rocas sedimentarias de la cuenca neuquina, en las areniscas del grupo Tordillo, se encuentra cobre.
no se encuentra cobre en las areniscas, entonces ese es otro tipo de depósito mineral. Acá está abarcado el área donde es favorable encontrar depósitos de ese tipo, ¿no? Y también se ha encontrado alteración de tipo IOCG. Estos depósitos en Chile son bastante conocidos y coinciden con la edad jurásica, con el arco volcánico jurásico, por lo que es muy promisorio encontrar este tipo de depósitos en Argentina, o al menos acá en Malargüe. Todavía no se ha encontrado, pero se sabe que hay indicios de este tipo de minerales, ¿no? De este tipo de depósitos. Y luego tenemos los yacimientos de tipo Skarn, que es la reacción que hay entre algún plutón y la roca carbonática, en este caso las rocas carbonáticas de la cuenca neuquina, como la formación Vaca Muerta, depositan, en este caso, hierro, cobre, y también hay en un depósito hay manifestaciones de níquel, cromo. Entonces, acá está en el mapeo, en verde, está todo lo que es esta unidad formacional, estas rocas carbonáticas, y en la intersección con rocas volcánicas, acá por una cuestión de escala no se pueden mapear, se forman este tipo de depósitos, ¿no? Acá está, por ejemplo, hierro indio, que es muy conocido por los mendocinos, o sea, se ha hablado bastante en el último tiempo, pero fíjense la cantidad de manifestaciones de este tipo que hay, son más de 60. Los pórfidos y los epitermales son aquellos depósitos que se encuentran en Malargüe y que están relacionados o que se dan en el cruce de estructuras tectónicas como pliegues, ¿no? Los corrimientos de la faja de corrida Malargüe, y las rocas del arco neógeno. Así que en la zona norte se suelen concentrar más, y esto ya es conocido desde hace mucho tiempo, que hay depósitos como Las Choicas, Universidad, Cerro Amarillo, que está en exploración. También se encuentra mucha manifestación a los alrededores y que no se tiene mucha información al respecto, por lo cual es bastante promisorio. También, a partir de este estudio, se encontró que hay muchas anomalías en el sector sur, límite con la provincia de Neuquén, y de esto no se tenía datos de nada, ¿no? Al momento de estudiar, no encontramos ningún antecedente de estos tipos de lo que podría llegar a ser depósitos, ¿no? Por lo cual surgieron áreas bastante interesantes para pórfidos y epitermales. Después, el último modelo de depósito que me falta explicar son los yacimientos en sedimentos de la cuenca neuquina. Generalmente son uranio, vanadio y cobre. Acá está el depósito de Huemul, de uranio, que se ha explotado en los años 50, si mal no recuerdo, o más adelante en el tiempo. Bueno, hay toda una película que se ha hecho hace 2 años sobre la minería en Malargüe, la cual la recomiendo. Lamentablemente ahora no recuerdo el nombre del autor, pero habla mucho sobre la producción de esta mina. También es la mina que ha cumplido todos los pasos de cierre, y que actualmente hará una cosa de hace 3 o 4 años se terminó de hacer toda el cierre, ¿no? Bueno, pero a su vez vemos que hay otras manifestaciones cerca y hacia el sur, y son muy prometedoras, pero lamentablemente no hay mucho estudio. Son rocas de la cuenca neuquina, cuando ya el mar se había retirado, y cuando empezó a levantarse la cordillera de los Andes, ¿no? En la fase de antepaís. Con esta geología similar se ha encontrado lo mismo en Neuquén, y también en la provincia de Río Negro se han encontrado depósitos en la actualidad, ¿no? Cerro Amarillo, creo que se llama el prospecto de uranio vanadio. Así que esta área es muy prometedora. Bueno,
También esta misma geología se comparte en el departamento de San Rafael, donde está el depósito de Sierra Pintada. Bien, entonces, con toda la información compilada y con toda la información generada a partir de ese trabajo, se ha volcado todo en un sistema de información geográfico, y acá es donde uno empieza a asociar información, le empieza a agrupar y empiezan a surgir cosas interesantes, ¿no? No voy a decir que todo el camino o todo el trabajo fue fácil. Se tuvo que hacer una validación de la información y de los resultados, y hay muchos datos que por ahí no tenían la calidad de información suficiente como para incluirlas en áreas de potencial, pero bueno, sabemos ahora un poco más de la geología y de la metalogenia de Malargüe para hacer trabajos posteriores, ¿no? Surgieron un montón de áreas potenciales, pero las hemos resumido en unas 48, si mal no recuerdo, de las cuales 9 son de potencial alto. En este trabajo, en este mapa, no sé si se ven las áreas que están en color rojo, son las áreas muy favorables, están muy cerca de algunos depósitos, algunas, por una cuestión obvia, pero hay otras que no se tiene antecedentes, por ejemplo, acá en la zona sur, y en esta zona limítrofe. Después, áreas de potencial medio, que están rodeando a estas áreas de potencial alto, y después, áreas en donde se pone como potencial bajo, pero en realidad es porque no tiene información suficiente, pero muestran alteraciones o anomalías geofísicas, anomalías geoquímicas, alteraciones hidrotermales, como que tienen todos los puntos para hacer un buen prospecto o algún depósito, digamos, pero nadie ha ido al campo a chequearlo. Entonces, eso es bastante bueno. Son potencial bajo, pero por bajo conocimiento, no porque sea bajo en mineral, o al menos no sabemos, ¿no? Y bueno, la mayoría son pórfidos y epitermales en transición, ¿no? Epitermales, pórfidos, ahí. Hay muy poco de cobre en rocas volcánicas o en areniscas, ¿no? Y también hay mucho sedimentario. Lamentablemente, los depósitos sedimentarios no se tiene la suficiente información, o al menos en este trabajo no se pudo compilar. Habría que juntar mucha más información estructural de la cuenca neuquina, y esto por ahí la gente que trabaja en petróleo debe tener mucha más información. Para buscar áreas favorables para depósitos de este tipo, ¿no? Además, hay que conocer un poco sobre cuál es el origen del uranio, cuál es el origen del vanadio, cómo se comportan. Hay todo un factor hidrogeológico que juega un papel importante en la formación de estos yacimientos, y bueno, a la fecha no se conocen. Por lo tanto, lamentablemente quedó excluido para marcar áreas favorables, pero es algo que se puede estudiar tranquilamente en el futuro. Y acá, por ahí, discúlpenme, el gráfico no es muy bonito, pero esto es lo que remarca el interés por ahí económico, ¿no? Lamentablemente, entonces, voy a volver a la diapositiva anterior. Lamentablemente se quiso hacer un estudio de evaluación económica, a ver cuánto mineral puede haber, o podría llegar a estimar, pero lamentablemente no hay trabajos de evaluación económica, solamente 2, que es Don Sixto, y hay algo inferido para Cerro Amarillo, pero el resto no tiene. No se pudo hacer una evaluación económica, pero sí podemos decir que los pórfidos, que están acá en la zona norte de Malargüe, comparten la misma geología, con depósitos como el Teniente en Chile, ¿no? Y el Teniente, no sé si está entre los primeros 3 depósitos más grandes de pórfido del mundo, y está muy cerca de acá de Mendoza, y se comparte
la misma geología, las rocas son de la misma edad, de la misma asignatura geoquímica, tienen unas estructuras tectónicas similares o son las mismas casi, por lo cual es muy importante. Acá este depósito Don Sixto, que está en prefactibilidad, comparte la misma geología con unos depósitos que están más al norte, como por ejemplo el pórfido de San Jorge, acá en el departamento de Las Heras, y con otros depósitos más al norte como Alcaparrosa en San Juan. A su vez, este cobre en rocas volcánicas comparte geología con los depósitos de tipo IOCG que están en Chile, y los depósitos sedimentarios de uranio, cobre, vanadio comparten la geología con los depósitos que están en Neuquén, en la cuenca neuquina, y también con los que están en Río Negro, donde se está explorando en la actualidad. Ese es el potencial que tiene Malargüe, comparte muchas provincias geológicas y tiene variedad de depósitos minerales. Y lo que mencioné recién respecto al itrio tiene que ver algo con las tierras raras. Conocimiento que se tiene sobre tierras raras en Argentina es muy poco y está acotado a geología muy diferente de las que hay acá en Malargüe, pero en Chile se han encontrado depósitos con geología muy similar y que se comparte acá a lo largo de la cordillera. Así que es algo bueno tener también algo de minerales críticos, ¿no? O al menos un incentivo para seguir estudiando la zona. Y bueno, también la geología argentina y chilena es algo que hay que hacer. Nos dimos cuenta que por ahí la geología que está en el sector chileno está mucho más estudiada, está mucho más detallada, y es muy interesante unir las geologías, porque hay veces que en el límite internacional parece que los estudios de un lado y de otro, por ahí no coinciden mucho los criterios, y por ahí se nos dificultó un poco, ¿no? Pero integrar la geología de los dos países nos ayudaría, en este caso a nosotros, para tener más éxito, digamos, en la prospección, ¿no? Acá puse, este es un mapa de Plum de 1960, si mal no recuerdo, y a lo largo del tiempo se han hecho trabajos en la frontera, y actualmente creo que, bueno, acá están algunos autores. Este cuadro es de Patricia Roga, que está en la charla, te lo pido prestado, es de la última charla que dio por el canal de Segemar también, en donde se ve que la geología argentina, por ejemplo, la formación Huincán, yo no hablé mucho de formaciones geológicas porque, bueno, por ahí la gente que no está habituada se perdería un poco, ¿no? Pero los depósitos de pórfido y de epitermales están asociados a la formación Huincán, y que la formación Huincán es la misma formación o tiene muchas similitudes con el complejo El Teniente o la formación Farellones, que es la unidad geológica que está en Chile por excelencia para buscar depósitos de cobre-oro, ¿no? Y acá en Argentina tenemos la formación Cordón del Burrero, que es equivalente a la formación Charilehue del sector chileno, ¿no? Entonces, si se ahonda más, digamos, en el mapeo geológico, se pueden tener resultados todavía aún mejores. Así que este es el trabajo, está disponible para todo aquel que quiera descargarlo, tenerlo y utilizarlo. Y bueno, les agradezco a todos y bueno, muchas gracias.